Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Episodio número 97, bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Entre Grillos. ¿Cómo están? Yo soy Juan José Parcero. Hoy es lunes 3 de marzo, estamos grabando en la tarde, no estamos grabando en la mañana, así que este capítulo se va a subir un poquito ya tardezón, probablemente en la noche. Y pues vamos a hablar de los aranceles que todo parece indicar en las próximas horas van a entrar en vigor a México, los aranceles de Estados Unidos a los productos mexicanos que entren a su país y que comienzan este martes 4 de marzo. Ya Trump lo confirmó, ya por ahí salió algún documento oficial, entonces todo parece ser cuestión de tiempo, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano para cumplir con pues todo lo que Trump había presionado para obtener en temas como el combate al tráfico de fentanilo, al tráfico de personas, el libre acceso, o no libre, pero el paso de migrantes de forma irregular, sin documentos, sin permiso, a través de la frontera. Y a pesar de que el gobierno mexicano ha invertido muchísimos esfuerzos en intentar saciar esta voracidad de Trump, pues queda claro que Trump, no importa qué obtenga a cambio, él va a llevar a cabo sus planes independientemente de si hay causas justificadas o no. Lo más reciente ocurrió la semana pasada, justo después de que ya había yo grabado el podcast del jueves, cuando el gobierno mexicano revela que 29 narcos, 29 criminales de muy alto perfil, que algunos pues llevaban años y años detenidos y otros acababan de ser detenidos recientemente, fueron enviados a Estados Unidos, ojo que no extraditados, sino trasladados, ahorita vamos a platicar de eso, a Estados Unidos en un acto pues bastante polémico, bastante cuestionable legalmente hablando y que provocó una serie, para variar, de contradicciones entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, que si los enviaron por los jueces corruptos que hay en México o porque así lo pidió Estados Unidos, que si Sheinbaum tuvo que ver, que si no tuvo que ver, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a platicar a fondo de esto, va a ser el gran tema de este podcast. Vamos a platicar también sobre el gobierno federal que se lanza contra la administración del ex gobernador de Michoacán, el experredista Silvano Aureoles. Y pues bueno, a pesar de esta tensión que había habido dentro de Morena, principalmente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos morenistas que quieren ser gobernadores próximamente, como es el caso de Monreal, como es el caso de Salgado Macedonio y de también intereses en el Partido Verde, pues avanza esta reforma de Morena contra el nepotismo para 2030. Vamos a platicar de estos tres temitas y vamos a brevemente hablar de otros temas en las otras notas de este día. Como siempre, antes de comenzar, gracias por ver Entre Grillos. Ya saben que el hecho de que estén aquí, si le dan me gusta, si comentan a lo largo del episodio, si comentan sobre sus temas favoritos, los temas que más les interesan, sus dudas, sus críticas también a lo que yo diga, todo esto ayuda mucho a que esto siga avanzando, siga creciendo. Ya nos estamos empezando a recuperar. Y pues bueno, ya saben, además si les gusta este contenido, compartan y suscríbanse. Y ahora sí vámonos con toda la información, porque 29 narcos fueron trasladados a Estados Unidos. Estamos hablando, no voy a decir toda la lista de los 29, pero sí algunos de los de más alto perfil estaban ahí en la lista. Rafael Caro Quintero, el llamado narco de narcos, uno de los pioneros de este tema del narcotráfico, del tráfico de marihuana a Estados Unidos, uno de los pioneros en la construcción de lo que es verdaderamente un cártel, que hoy probablemente ya no existan más los cárteles, o ya no exista un cártel de la droga como lo solía haber en tiempos de Caro Quintero con este cártel de Guadalajara y luego pues estuvo muy de cerca trabajando con el cártel de Sinaloa. Caro Quintero fue el nombre más grande en esa lista y no tanto por
el peso que hoy tenga en el tema del narcotráfico hacia Estados Unidos, sino por el tema Kiki Camarena, la gran deuda pendiente que tenía la DEA con el narco en México. Vamos a platicar de eso. También estuvo en la lista los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los sanguinarios fundadores del grupo criminal y terrorista de los Zetas, eran los llamados Z40 y Z42, los responsables de la peor masacre en la historia de México. Bueno, ya fueron estos criminales, ya fueron enviados a Estados Unidos. También esto estamos hablando de criminales pues que ya tiene años que estaban fuera de circulación, con grupos que ya han perdido mucha fuerza o que ya prácticamente no existen. Estamos hablando también de José Jesús El Chango Méndez Vargas, que fue el fundador uno de los fundadores de la familia michoacana, José Rodolfo Villarreal Hernández, del Cártel del Golfo, pero también hay uno que otro por ahí que está en la lista de los extraditados y que pertenece a cárteles o a grupos criminales que hoy en día siguen teniendo mucha fuerza. Uno de ellos, por ejemplo, es Antonio Ceguera Cervantes, mejor conocido como Tony Montana. Y para quienes pues están familiarizados, les sonarán los apellidos Oseguera Cervantes, porque sí, es hermano del Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro de los que fue extraditado fue José Ángel Canovio Insunza, el güerito que apenas fue detenido este 19 de febrero, uno de los identificado como uno o el principal operador financiero de los Chapitos, de esta facción del cártel de Sinaloa, que hoy en día está encabezando pues la guerra civil contra el grupo que era controlado por el Mayo Zambada. Pues bueno, ¿no? Insunza, mejor conocido como el Güerito, ya está en Estados Unidos. Entonces hay de todo, hubo de todos los grupos criminales extraditados, hubo capos de la vieja escuela, capos de grupos criminales que ya no existen, hubo capos de grupos actualmente poderosos, ¿no? Y bueno, fue muy polémico porque usualmente, o más bien casi prácticamente siempre, cualquier persona que es enviada, sobre todo un nacional, un mexicano que es enviado de México a Estados Unidos para enfrentar a la justicia, pasa por un proceso de extradición donde se tiene que probar que tiene de cierta manera un mínimo de pruebas necesarias para decir, ok, ¿no? No lo están persiguiendo, sino simplemente, o sea, así porque sí, porque les cae mal, porque se mete con alguien importante, sino hay bases legales para, pues, suponer que va a enfrentar un juicio, pero que sí, justo y que sí tiene como bases que lo estén acusando, y también se acuerda entre otras cosas, por ejemplo, no imponer la pena de muerte, porque aquí en México no se puede imponer la pena de muerte, entonces no puedes enviar a otro país a alguien mexicano que podría enfrentar la pena de muerte, ¿no? Entonces, si es por delitos que en el país que va a recibir al presunto criminal ameritan la pena de muerte, se acuerda que este castigo no puede ser impuesto. Bueno, pues este no fue el caso, porque no se llevó a cabo el proceso de extradición, se lo saltaron por completo y esto pues permitiría que Estados Unidos impusiera en caso de declarar culpable a estos criminales, que les impusiera la sentencia de pena de muerte, y por los que no van a enfrentar pena de muerte, una posible sentencia de pena de muerte, van a enfrentar una posible sentencia de cadena perpetua. De los 29, 6 podrían enfrentar la pena de muerte, incluyendo Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Ambos, por cierto, fueron enviados a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde ya fueron juzgados García Luna, El Chapo, y donde también va a enfrentar a la justicia Ismael El Mayo Zambada, que por cierto, El Mayo Zambada, recuerden que también podría enfrentar la pena de muerte porque él fue secuestrado en México y trasladado ilegalmente a Estados Unidos. Y aquí la cosa es, los gringos están dispuestos a recibir ilegalmente a estos presuntos criminales, pues con la justificación de pues que enfrenten la justicia, ¿no? Pero
recuerden, el tema siempre con este tipo de cosas, con el tema de derechos humanos, mucha gente puede decir, bueno, pero es que si son criminales, si son capos que le han hecho tanto daño al país, pues, y aquí hay tanto riesgo de que no enfrenten a la justicia, de que salgan, de que se escapen, de que o de que desde la cárcel sigan operando, que mantengan ciertos privilegios, mejor enviarlos a Estados Unidos, ¿no? Y podría sonar lógico, pero acuérdense que el tema es que los derechos humanos están ahí para asegurar que todos tenemos una protección mínima, ¿no? Aquí no se trata de proteger contra el enfrentar a la justicia a estos narcotraficantes, sino de el garantizar que se cumple el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la ley. Y si la ley dice que se tiene que probar, esto es para que nos protejan a todos, porque el día de mañana, ¿qué tal? No me voy a poner yo de ejemplo porque eso sería muy egocentrista, pero ¿qué tal que algún periodista incómodo para el gobierno o lo que sea, ahorita que están en esta relación tan enfermiza, el gobierno de México con el de Estados Unidos, que cada uno tiene sus muchos temas pendientes, pero que en Estados Unidos y aquí en México también, por ejemplo, tienen esta crítica perpetua a los periodistas que están revisando lo que hace el gobierno, que están criticando las cosas que se hacen mal? ¿Qué tal que pues llegan a un acuerdo, ¿no? De, oye, pues a ver, métele un cargo a este cuate que ya me trae acá frito, ¿no? A este X o a esta X periodista aquí en México que me trae frito y te lo mando a Estados Unidos. No importa que no existan las pruebas, tú invéntatelas y yo te lo envío. Y entonces cualquier persona puede ser sujeta a esta clase de violaciones a el debido proceso, violaciones a las garantías individuales, derechos humanos, lo que sea, ¿no? Entonces, he ahí el problema con esto, ¿no? Claramente estamos hablando de tipos que, pues todo apunta a que sí, son los grandes capos, los grandes responsables, el Z40, el Z42, Caro Quintero, ¿no? Pero pues, o sea, ¿por qué no le pueden probar algo? ¿Por qué no pueden cumplir con el debido procedimiento? Y ahorita les voy a decir parte de lo que decía el gobierno mexicano, porque sacaron este tema. Pero antes, de los capos que ya están empezando a tener audiencia en Estados Unidos. Que yo haya leído, todos se han declarado no culpables. Por ejemplo, Caro Quintero lo hizo ante la Corte de Nueva York, que les decía. A él les contaba que el gobierno gringo lo quería por el asesinato del agente de la DEA, de la Agencia de Administración de Drogas. No, espérenme, déjenme decirles bien el nombre de la DEA. Sí, Administración de Control de Drogas, perdón. La Administración de Control de Drogas. Eh, este agente se llamaba Enrique Kiki Camarena y en 1985 lo asesinan aquí en México, presuntamente Caro Quintero. Eh, y estuvo muchos años prófugo, luego lo agarraron, luego lo soltaron y de hecho lo vuelven a capturar en 2022. Y ese tema, la captura de Caro Quintero, pequeño paréntesis aquí para hablar un poco de historia personal, pero fue mi primer video que hice para TikTok. La primera noticia que hice para hablar en TikTok fue la captura de Rafael Caro Quintero. Bueno, tenía 2 años y medio de que lo habían detenido nuevamente y esta vez lo mandan para allá. Y en la audiencia, la DEA y el FBI despliegan a 100 agentes en la Corte Federal. La fiscal Sarida Comatiredi advirtió que, pues aunque han pasado 40 años del asesinato de Kiki Camarena, la justicia y la DEA no lo olvidan. De hecho, el hijo de Enrique Camarena hoy en día es juez y el hijo prestó las esposas que eran de su papá, que están marcadas, dicen Camarena, para que con esas esposas, pues trasladaran a Caro Quintero, ¿no? Muy simbólico, acá muy tema, ya saben, este tema simbólico, este tema de show que le gusta a los gringos. Y bueno, ¿no? Esta es una de las personas que enfrentará a la justicia gringa y que podría ser declarado culpable y sentenciado a pena de muerte. Que también, Caro Quintero, pues ya es un criminal, pues viejo, ¿no? Ya tiene 72 años. Entonces también, justo como el Mayo Zambada, que el Mayo se calcula que tiene 77 años. Entonces son narcos ya
con muchos años y que, pues, incluso si se van a juicio y los declaran culpables y los sentencian a pena de muerte, pues podemos suponer que difícilmente se va a imponer esta pena, porque pues en lo que se lleva a cabo el juicio, en lo que se apela la sentencia. Ven el caso de García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, que ya fue declarado culpable, pero aún no tiene sentencia porque ha apelado y apelado y apelado, y en lo que apela y apela, el tiempo pasa y luego pues ya que hagan la sentencia y tal, las sentencias de pena de muerte pues usualmente tardan un buen tiempo en ser ejecutadas. Entonces es probable que estos narcos, aunque vayan a ser declarados culpables y sentenciados a pena de muerte, no les apliquen la pena de muerte por la edad que tienen, ¿no? Otro de los que ya está también ahí ante la Corte de Nueva York y les decía, y que también ya se declaró no culpable, es Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, hermano del Señor de los Cielos y ex líder del Cártel de Juárez, que fue capturado en 2014. Y en fin, así fueron trasladados a distintas cortes, que algunos a la Corte de Chicago, otros a Texas, otros a Arizona, Nueva York, y todo esto ocurre justo antes de la reunión del Gabinete de Seguridad que tuvo el gobierno mexicano con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir los temas de aranceles, migración y seguridad. Pero ya les adelantaba yo en la entrada de este podcast que parece ser que ni eso satisfizo al presidente Trump y pues aún así van a ir los aranceles. Por cierto, aquí en México también detuvieron por segunda ocasión a Abraham Oseguera Cervantes, otro hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Cayó el viernes en el poblado de Atarjeas del municipio de Tonayá, en Jalisco. Lo acusan de lavar dinero para el cártel al comprar ranchos, terrenos, propiedades, todo esto con apoyo de notarios públicos. Lo habían capturado en abril de 2024 por el delito de portación de armas exclusivas del ejército, pero 9 días después el juez federal Rogelio León Díaz Villarreal lo dejó en libertad por falta de pruebas, un tema que, como siempre ocurre, desató este asunto de no, que los jueces corruptos, no, que la fiscalía no sabe hacer la investigación y falsificó las pruebas, en fin. El tema de siempre, ¿no? Pero el chiste es que había quedado libre, ahora lo vuelven a detener, vamos a ver si la detención esta vez sí estuvo bien hecha y dura y los jueces no lo dejan salir. Y bueno, con todo este tema de el traslado de los 29 capos a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a decir que ya no iba a responder preguntas, que ya lo iba a hacer el Gabinete de Seguridad. Esto el día 28, el viernes. Y horas después se presenta el Gabinete de Seguridad y salen a hablar y a dar la cara Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y comienza una cosa terrible en la que nos demuestran la incapacidad que tiene el gobierno para ponerse de acuerdo en qué historia va a contar antes de siquiera salir ante los medios a hablar, ¿no? Porque sale Omar García Harfuch y lo primero que hace es que afirma que la razón para para trasladar a estos reos era que tenían información de que había el riesgo de que serían liberados o que sus propios procesos judiciales se siguieran atrasando aquí en México. Es decir, tenían información de que jueces pensaban a algunos de estos criminales dejarlos libres próximamente. Escúchenlo. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. A esto responde el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte,
también presidenta del Consejo de la Judicatura, y rechazan cualquier insinuación. Aquí les voy a poner el comunicado sobre el actuar de los jueces y les recuerda que todas las decisiones pueden ser impugnadas por la vía legal, como marca la ley, así que no había por qué trasladarlo. Si algo que iba a ser un juez o cualquier elemento del Poder Judicial no les gustaba, la podían impugnar. Pero más importante aún, le dice que si tiene pruebas de colusión, que las presente. O sea, ok, tú sabías que los jueces iban a soltar a esta bandita. Ok, ¿dónde está tu evidencia? ¿Qué es lo que sabías? ¿Qué es lo que habías escuchado? A ver, enséñanos. Obviamente a la fecha no hemos visto ninguna evidencia de esto. Pero lo más importante es que el comunicado del Consejo de la Judicatura es horas después, ¿no? Una reacción a lo de la conferencia. Pero en la misma conferencia sale el fiscal Gers Manero y dice otra cosa. Él no dice que habían escuchado, que los jueces que iban a... No, 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 no. Él dice, no, es que llegó una solicitud de Estados Unidos y en el marco de de las leyes que existen y de los convenios que existen en temas de seguridad nacional, el Consejo Nacional de Seguridad analizó el caso, los casos pedidos por Estados Unidos de estas 29 personas, checó que todo estaba legalmente en orden y listo. En 2 patadas, los capos ya estaban del otro lado del río Bravo. Escúchenlo en palabras de Gers Manero. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento. Hubo una solicitud concreta por escrito. ¿Desde cuándo? Yo creo que no habían pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas y estaban cumplidas y se procedió, fue un asunto inmediato. Entonces no queda claro, o sea, ¿tenían las pruebas o fue a petición de los gringos? Y luego, si fue a petición de los gringos, ok, pero ¿por qué no se llevó a cabo el proceso de extradición? Bueno, pues dice Gers Manero que lo que pasa es que ya saben, los jueces, o sea, no los iban a soltar necesariamente los jueces corruptos, pero los jueces corruptos tenían bloqueado el procedimiento desde hace muchísimos años, la. Entonces, como no podían desbloquear este procedimiento por culpa de los malvados jueces, el gobierno decidió expulsarlos del país. Y le preguntan, oye, pero ¿con base en qué expulsas a un... O sea, no lo estás extraditando, entonces, ¿cómo lo expulsaste del país? ¿Con base en qué cosas? Porque acuérdense que el gobierno solo puede actuar dentro de lo que la ley específicamente le faculta para hacer. Y esta fue la respuesta de Alejandro Gers Manero. Fiscal, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos? El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento donde no tiene nada que ver la señora Presidenta de la República. A ver, ¿saben qué me choca de Alejandro Gers Manero? Que el doctor siempre tiene esta prepotencia para hablar, para dirigirse a los demás. Es un tipo que ha de imponer. Y luego, pues a ver, o sea, yo entiendo también que los compañeros reporteros pues no son especialistas en derecho, ni mucho menos. O sea, tal vez uno que otro, pero no necesariamente estás ahí porque seas un especialista en derecho, ¿no? Obviamente, eres periodista y tienes que cubrir varias cosas. Y hay veces que los periodistas están enfocados en una sola fuente, en cubrir, por ejemplo, al Senado, al Congreso, y saben muy bien cómo funciona todo dentro, y hay veces que no. Entonces, eso explica que pues Gers Manero sale a decir cualquier tarugada y pues no se le puede rebatir en caliente, ¿no? Porque sale Gers a decir que las bases jurídicas para la expulsión de estos capos de la droga son el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución, que ustedes pueden ir a revisar a fondo si quieren. No me voy a poner a leerlas a fondo, pero el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional básicamente describe cuáles son las amenazas a la seguridad nacional. Es decir, son amenazas a la seguridad nacional los fulanos que hacen A, B, C, D, E, ¿no?
muy sencillo. Y ahí podemos decir, ok, Gers Manero está queriendo decir que estos capos eran vistos como una amenaza a la seguridad nacional. Estaban ya detenidos, ¿no? Aquí en México, pero bueno. Y el artículo 89, ¿qué dice el artículo 89 de la Constitución? Pues habla sobre las facultades que tiene la señora presidenta de la República. Y aquí igual se pueden meter, pueden googlear muy fácil Ley de Seguridad Nacional y se van al artículo 5 y lo leen. O pueden ir a Constitución de México, se meten a la opción que les sale ahí de la Cámara de Diputados y buscan el artículo 89 de la Constitución. Ahí pueden ver las facultades de la presidenta a detalle. Básicamente, la única que creo que entra dentro de lo que podría estar hablando Gers Manero es que dice que incluye la facultad de preservar la seguridad nacional. Pero en ningún lado de estas dos leyes dice que esto permite violar las garantías individuales de personas detenidas o no detenidas, lo que sea, y saltarse por completo el procedimiento de extradición. No hay en ningún lugar de estas dos leyes ninguna parte que diga que se permite la expulsión de mexicanos del país por temas de seguridad nacional. Está como hablando por hablar, Gers Manero, o qué onda, ¿no? De nuevo, no es por defender a los capos, es por decir, o sea, de dónde se inventan facultades en la ley para ellos hacer lo que se les venga en gana, cuando además claramente lo están haciendo luego de la presión de Estados Unidos por el tema de los aranceles, ¿no? Y luego hay otra contradicción más, porque Omar García Harfuch dice, o sea, pasa toda empieza hablando en la conferencia, empieza hablando, la conferencia dura una media hora, empieza hablando los primeros 10 minutos Omar García Harfuch, y luego le da la palabra a Gers Manero, habla todo lo que tiene que hablar Gers Manero, y ya para terminar sale Harfuch a decir una aclaración, ¿no? Dice que este tema de la extradición de los 20, o la expulsión de los 29 capos fue una decisión del Gabinete de Seguridad. Es una decisión colegiada que no tiene nada que ver con la señora presidenta de la República, ¿no? Y está raro porque uno dice, pues que no, el gabinete trabaja para la presidenta. O sea, ¿cómo es que el gabinete toma la decisión de echar del país a 29 capos mexicanos y dárselos a Estados Unidos sin cumplir el procedimiento de extradición? Y Sheinbaum no tuvo nada que ver, ni siquiera, no lo autorizó, no dio el visto bueno, o sea, está raro, ¿no? Aquí es como de, o sea, ¿por qué dirías eso? Porque parece que le quitas poder a Claudia Sheinbaum, pero en realidad yo creo que la estás protegiendo de que ella no tomó la decisión, fuimos nosotros. Y lo peor del caso es que esta frase que Harfuch dice hasta el final de la conferencia va en contra de lo que dice Gers Manero. Gers Manero dice, las bases jurídicas para extraditarlos son artículo 5, que son amenazas a la seguridad nacional, y artículo 89, las facultades de la presidenta. Pero luego sale Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y dice, no, es que la decisión fue del Gabinete de Seguridad, no tuvo nada que ver Claudia Sheinbaum. Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento donde no tiene nada que ver la señora presidenta de la República. Entonces les digo, no queda claro. Los extraditaron porque los jueces los iban a liberar, los extraditaron porque Estados Unidos lo exigió, los extraditaron por facultad de la presidenta que los consideró una amenaza a la seguridad nacional, o no tuvo nada que ver la presidenta de la República. Pero no sé, muchas contradicciones para 30 minutos de una conferencia en la que iban a hablar específicamente de ese tema. Entonces a mí me parece preocupante que no sepan siquiera responder de manera homologada, de manera coordinada a un tema tan importante como este, ¿no? Y luego les digo que este tema de los aranceles es clave porque incluso el mismo Alejandro Gers Manero, el fiscal, habla del tema, ¿no? Dice, le preguntan sobre la reunión que había habido con Estados Unidos,
pues, presumir las acciones que el gobierno mexicano había hecho a raíz de las exigencias de Donald Trump, y dice, no hombre, si México ya cumplió, eso está clarísimo, ¿no? No tienen por qué sancionar de ninguna manera a México. En referencia, les estamos dando 29 capos, ya cumplimos, ¿no? No nos pongan los aranceles. Sobre todo las respuestas que el gobierno de México ha dado sobre los problemas estos del fentanilo y la forma como México está cumpliendo. Es decir, aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo, eso sí quedó clarísimo. Fiscal, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos? El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. Ni fentanilo sabe decir bien Alejandro Gers Manero. Pero bueno, a esto hay que sumarle que, según Bloomberg, México está considerando aumentar los aranceles a los productos chinos y encontrar otras formas de comprar más producto a Estados Unidos para evitar la amenaza de los aranceles del presidente Donald Trump. Pero nada de esto, ni los 29 capos, ni el poner a 10,000 guardias en la frontera para evitar que los migrantes pasen, ni nada de nada le fue suficiente a Donald Trump, porque salió a decir que este 4 de marzo termina la prórroga de un mes de Trump a México y Canadá para imponer los aranceles que van a entrar en vigor este martes, porque el fentanilo sigue entrando a Estados Unidos. De hecho, ya hasta publicaron un documento como previo a aprobar ya la entrada en vigor de los documentos, de los aranceles, donde ya está ahí dicho que van a entrar 25% de aranceles a todos los productos mexicanos que lleguen a Estados Unidos. Y esto ya empezó a tener consecuencias. De hecho, este lunes 3 de marzo, la agencia Reuters reveló que Honda cancelará la producción de uno de sus modelos del Civic híbrido en México y ahora lo va a hacer en Estados Unidos. Tenían programado empezar la producción en noviembre de 2027 en Guanajuato y ahora lo van a hacer, pero en Indiana, en Estados Unidos. Y a pesar de que todos estos actos y acciones del gobierno mexicano para satisfacer a Trump no han tenido éxito, Trump sigue pidiéndole más y más a México. Ahora, en una entrevista le preguntan si piensa investigar a los políticos mexicanos con vínculos con el narcotráfico, y como que medio dice, sí, lo voy a pedir, como medio puede ser como a México, pero también dejen claro que también al gobierno estadounidense, particularmente a la fiscal general de Estados Unidos, que él acaba de poner, Pam Bondi, le va a pedir que investigue los vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico. Así que, pues agárrense, porque acuérdense que los gringos pues arman las carpetas, esto no es nuevo, ¿no? Ya ha ocurrido antes, arman las carpetas y ahí las tienen, y cuando a algún menso se le ocurre ir de vacaciones a Estados Unidos, ¿verdad, Cienfuegos? Pues aprovechan para agarrarlo, ¿no? Y aquí no para todo este tema, porque de acuerdo con el Wall Street Journal, altos funcionarios del ejército mexicano y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth tuvieron una llamada telefónica, esto hace ya más de un mes, el 31 de enero, en la que Hegseth habría pues amenazado con llevar a cabo acciones unilaterales militares en territorio nacional si el gobierno de Claudia Sheinbaum no frenaba los nexos entre cárteles y funcionarios públicos, es decir, políticos, burócratas, demás. Y pues esto obviamente no fue tomado ni de cerca como un buen mensaje por parte de la cúpula militar mexicana, que lo interpretó pues como suena, ¿no? Como la amenaza de una posible, si no intervención, al menos una serie de ataques militares en territorio mexicano sin el consentimiento, sin la aprobación, sin la coordinación con el gobierno mexicano. Y de nuevo, para quienes digan, bueno, pues está bien, ¿no? Que los gringos nos echen unos drones ahí al cártel de Sinaloa para que los maten. Imagínense, o sea, número uno, los gringos están enfocados en una estrategia que es parar las drogas, ¿no? Parar el tráfico de drogas. Pero nosotros estamos enfocados en una estrategia diferente,
cuyo objetivo esencial es hoy por hoy pacificar al país. Y de nuevo, si tú descabezas a lo idiota, lo que puedes provocar es un aumento en la violencia. Entonces, no quiere decir que no se debe hacer nada contra la cúpula como ocurrió con el gobierno de López Obrador, contra la cúpula del narco, pero sí que se tienen que hacer operaciones muy cuidadas donde vayas desmembrando al cártel, no solo quitándole la cabeza, no solo quitándole a los líderes, sino también quitándole poder financiero, congelando cuentas, viendo quiénes son sus operadores que lavan dinero, que les consiguen armas y demás, para que cuando tú quites a la cabeza, ese cártel ya sea tan débil que ya no puedan surgir cabezas fuertes, ¿no? Van a surgir ahí grupillos, pero van a ser mucho más débiles, que es algo así como lo que han estado haciendo con el cártel, con la facción de los Chapitos en el cártel de Sinaloa, un poco a las carreras por la premura de la guerra en el cártel de Sinaloa, pero es básicamente lo que han estado haciendo. Entonces, el hecho de que Estados Unidos llegue sin coordinación con México a atacar, pues número uno, si pensamos en un escenario donde solo matan a presuntos criminales, ese es el lado negativo. Y ahora también está el lado de, ¿y qué pasa si se equivocan? ¿Y qué pasa si le disparan o que le dan un misilazo a un edificio donde vivía una familia o familias, o le dan no sé, una escuela, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si de por sí tenemos la complicación de que las Fuerzas Armadas mexicanas muchas veces violan los derechos humanos, llevan a cabo torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y no enfrentan a la justicia aquí en México, pues ahora imagínense que las fuerzas estadounidenses llevan a cabo esta clase de actos y matan gente o secuestran gente o lastiman a otros que son inocentes, pues mucho menos van a enfrentar a la justicia los gringos, ¿no? Entonces es muy preocupante un tema de ese estilo. Todavía no parece algo sumamente probable, pero sigue ahí latente ese tema de las acciones militares. En este contexto donde Trump está ya amenazando con investigar a políticos mexicanos con vínculos con cárteles, con el narcotráfico, pues uno puede pensar, uff, ¿no? Ahorita, pues Rubén Rocha debe de estar sufriendo, no sé, ¿no? El gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, Adán Augusto con su secretario de seguridad acusado de ser líder de uno de los grupos criminales de Tabasco, allá en Tabasco, vaya. Pero también hay otros que es más fácil que ahorita enfrenten a la justicia. Y estoy hablando de los opositores que gobernaron sus estados y que hoy en día pues ahí andan campantes, ¿no? Y uno de ellos es el caso del experredista Silvano Aureoles, que hoy ya es un hombre prófugo. Está acusado, se le busca por causar un daño patrimonial por más de 3,000 millones de pesos en la construcción de 7 cuarteles de la Policía Estatal con sobreprecios, esto durante su gobierno, que en el estado de Michoacán abarcó de 2015 a 2021. También lo señalaron por vínculos con cárteles como los Caballeros Templarios, los Viagras, la familia michoacana y por una vida de lujos, ¿no? Aquí les voy a poner algunas fotos de un reportaje de Aristegui que pueden ir a checar. Aquí está el nombre, aquí están las fotos sobre sus propiedades, todo lo que se llevó a cabo de esta investigación. La Contralora Estatal, Azucena Marín, afirmó que la administración de Silvano Aureoles acumula 22 denuncias por irregularidades y el viernes la Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra el perredista y contra varios colaboradores, ex colaboradores. Esto fue el viernes. Y para el sábado ya habían caído 4 de los altos mandos que hubo durante su gobierno. Me refiero a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, que fue detenido en Estados Unidos, señalado por también tener una vida de lujos, ya saben, propiedades, caballos, una cosa grotesca, ¿no? Así como el exsecretario de Seguridad, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo, en fin. Mario Delgado Murillo fue delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad del Estado. La otra que cayó fue Elizabeth Villegas Pineda, delegada administrativa de la Secretaría de Seguridad. Entonces, pues,
empiezan ahí a presionar a, esto en México, ¿verdad? A políticos ligados con temas de corrupción, ligados con temas de presuntos vínculos con el narco. Vamos a ver en qué acaba todo eso. Un Silvano Aureoles que en su momento se le señaló incluso de formar parte de medios críticos al gobierno, que los medios dijeron que no era cierto y demás, y que incluso buscó por ahí la candidatura a la presidencia de la República con la oposición. Por supuesto que nadie lo peló. Luego se acordarán de que estuvo sentadote ahí afuera de Palacio Nacional el año pasado esperando una audiencia con AMLO que nunca llegó, pero que decían que le iba a presentar pruebas, que tenía evidencia de la colusión del gobernador de Michoacán, del hoy gobernador morenista Ramírez Bedoya, con el narco, ¿no? Que tenía las pruebas ahí, que esas pruebas eran como lo que le permitía como estar como libre, ¿no? Y no enfrentar la persecución del gobierno morenista. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto, vamos a ver qué ocurre con la detención de Aureoles, y vamos a ver si sí publica o no la presunta evidencia contra Ramírez Bedoya, el hoy gobernador. Pero bueno, se pone bueno este tema y seguramente vamos a ver más de estos casos. Recuerden que también el gobierno federal se trae entre ceja y ceja al ex gobernador de Tamaulipas, a José Francisco García Cabeza de Vaca, entonces el panista. Entonces vamos a ver por ahí también qué ocurre. Y bueno, brevemente este tema de la reforma contra el nepotismo de Morena, que este martes todo parece indicar que será aprobada hasta este momento. Déjenme checar, todavía no la aprueban, y sigue la discusión de si entra en vigor o no en 2027 o en 2030. Se perfilaba que se iba a avalar la modificación como la pasó el Senado, que es con entrada en vigor hasta 2030. Y esto sería aprobado con el voto a favor de Morena, aliados y el PAN, que el PAN propone que la reforma incluya establecer que no pueden existir familiares en las estructuras de gobierno federal. O sea, no solo no dejar a el papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa en el puesto una vez que tú sales, sino que tampoco se vale contratar a familia cercana, pues cuando tú seas gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces, esta es la propuesta del PAN para darle su voto a favor a esta iniciativa. Ahora, fue todo un tema, ha sido todo un tema en Morena, porque la presidenta Claudia Sheinbaum la propuso para entrar en vigor desde 2027, pero en el Senado dijeron, ¿y si mejor la aplazamos a 2030? Y parece que va a quedar así, aunque se sigue discutiendo ahorita mismo en el Senado, la Cámara de Diputados, porque pues hubo ahí algunos morenistas y algunos en el Partido Verde que dijeron, mejor 2030. ¿Y a quién me refiero? Pues me refiero a la familia Monreal, que hoy en día gobierna Zacatecas y que el hermano que hoy en día es alcalde en Zacatecas quiere sustituir a su hermanito, ¿verdad? Reemplazarlo en el puesto como gobernador. Me refiero también a Félix Salgado Macedonio, papá de la hoy gobernadora Evelyn Salgado, que recordarán que Evelyn solo quedó en el puesto porque a Salgado Macedonio se le bajó de la boleta por un puercote, por ser un puercote, por ser un violentador sexual contra mujeres, tema que se congeló, tema que nunca llegó a nada, que hoy en día, pues claro, también estamos hablando de que es un senador protegido por Morena, que tiene fuero, que la han protegido de sus porquerías y media, y que también la hija tiene el estado en terribles condiciones, y pues ahí anda, ¿no? Ahí anda con mucha popularidad y con mucho respaldo entre las huestes morenistas. Y estamos hablando finalmente también de Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y que se rumora que el gallito, como le dicen, o el pollito, como le dicen a Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo, creo que es el pollito. El pollo, creo, le dicen. Bueno, como le dicen al pollo, parece que el pollo, el gobernador, la quiere dejar a ella como su sustituta, ¿no? Entonces,
ahí en un acto que pues podría parecer que igual, o sea, que es como para seguir manteniendo en familia estas tres gobiernos, ¿no? O sea, no están contentos con dejárselo a alguien del partido, tiene que ser alguien de la familia. Y bueno, estos temas van a seguir dándonos de qué hablar, pero brevemente en otras notas, 30 empacadoras de limón cerraron operaciones por extorsiones y ataques del crimen en Apatzingán, Michoacán. El narco les exige hasta 2 pesos por kilo, lo cual pues complica mucho que sean redituables sus operaciones. Luego asesinaron a Cristian Zavala, que era director del portal de noticias El Sinaloense MX. Fue asesinado la madrugada del 2 de marzo de 2025 en la carretera estatal Silao-Romita cuando iba en un Uber rumbo a su casa, luego de haber trabajado como DJ, que aquí también pues este eterno tema de del periodismo, de lo mal pagado que es y de que pues muchas veces se tiene que vivir de más de un solo empleo o a veces de un empleo de periodista y un empleo de otra cosa, porque si no es imposible, ¿no? Y yo por eso les agradezco mucho a todos los que forman parte de Patreon, que apoyan que yo siga haciendo esta clase de ejercicios de manera independiente. Luego la gasolina que pues ya se hizo oficial prácticamente el acuerdo para limitar el precio de la gasolina magna a 24 pesos por litro durante 6 meses. Ojo, porque ya lo habíamos platicado aquí, uno de los verdaderos retos de la industria es el huachicoleo fiscal, que es que ciertas empresas meten gasolina a México, importada de otros lados, como si fuera un producto derivado de petróleo que no es gasolina y por tanto no pagan los impuestos que paga la gasolina. Y además de esto, ojo porque la OPEP+, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya confirmó que va a aumentar la producción de petróleo a partir de abril. Y esto históricamente, pues recuerden, cuando, o sea, ley básica de la economía, ¿no? Cuando la oferta aumenta, los precios caen, al menos en el corto plazo, ya luego se van recuperando, pero pues esto también va a evitar o va a facilitar en el corto plazo este congelamiento del tope de precios en 24 pesos para la gasolina magna. Pero una vez que se empiecen a recuperar los precios, vamos a ver qué tanto afecta a los gasolineros. Y finalmente el Papa Francisco, que sufre 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo confirmaron o lo anunciaron este lunes. Por lo tanto, tuvieron que reanudar la ventilación mecánica. Ya se la habían quitado el domingo, cuando pues había parecido que su estado de salud mejoraba. Sin embargo, este lunes tiene este retroceso. Vamos a seguir aquí de cerca cómo sigue la salud del Papa Francisco. Y obviamente está el gran tema del avergonzante episodio, indignante episodio de esos momentos que te calientan la sangre entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca. Pero de esto vamos a hablar más a fondo el jueves de esta semana, así que aquí los espero. No dejen de seguir Entre Grillos. Muchísimas gracias por ver este espacio. Ya saben que el objetivo es generar un lugar donde podamos hacer crítica independiente de cualquier poder político o económico en un contexto donde es más necesario que nunca, con gobiernos y políticos que critican tanto al periodismo que les está revisando con lupa sus acciones. El canal seguirá creciendo gracias a ustedes, gracias a su apoyo, sus likes, sus comentarios, gracias a que lo comparten y pues ya saben, si les gusta, suscríbanse al canal. Infinitas gracias, les decía, a los mecenas en Patreon y pueden formar parte de la comunidad en Telegram. Si quieres unirte, los links están en la descripción de este video. Y, ay, el emoji de la semana, el emoji, ¿qué vamos a llevar de emoji? Díganme en los comentarios qué opinan de esto del traslado de los narcos a Estados Unidos, este tema de si se vale enviarlos así o no. Bueno, legalmente no se vale, pero ¿qué opinan de que los envíen ilegalmente? Allá enfrentarán a la justicia más que aquí, nos está sirviendo. Y sobre todo, nos sirve esto cuando Trump claramente pide una cosa y luego acto 2 ignora todo lo que se hace y de todos modos cumple su promesa. No lo sé, pero ¿qué haríamos si no es esto?
está complicado. Y la verdad, aquí lo reconozco, está complicado el qué hacer para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues el emoji de la semana, dejen limoncitos por aquello de las empacadoras de limón que tuvieron que cerrar en Michoacán. Y gracias por su apoyo a nuestros Patreon: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isabela Ripoll, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones y Jorge Vargas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios y nos vemos el jueves.